Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara, les doy la bienvenida a un estudio más de todos los viernes que nos reunimos aquí para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias a los que se conectan con nosotros en esta noche y por los que se conectan viernes a viernes. Ya pudimos transmitir, ya pudimos conectarnos otra vez a internet, así que bueno, sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro a través del Facebook Live en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Y bueno, pues gracias a los que ven este estudio a través de la semana y nos reunimos aquí para conocer la perfecta voluntad de Dios, para estudiar su palabra, para conocer sus mandamientos y como parte de la Iglesia de Jesucristo para crecer, para madurar y para establecer el reino de Dios en nuestra familia, en nuestro país, desde Canadá, Estados Unidos, todos los que se reúnen en la República Mexicana, los que nos ven en Centroamérica, en Sudamérica, el Caribe, en Europa, Australia, hasta los confines de la tierra, sean bienvenidos. Así que bueno, pues estamos aquí una vez más. Continuamos con este tema de la madurez. Cada vez que nos reunimos hablamos y hacemos énfasis en la madurez, ¿verdad? En crecer, en vivir en plenitud, en la vida plena que Jesús nos da. Y pues hoy vamos a hablar acerca de la madurez espiritual. Ahí te pedimos que compartas estos estudios, que le pongas like a nuestras páginas y que le pongas ahí, invites a tus amigos de las redes a unirse a nuestra página para aprender la palabra de Dios, estar juntos. Bueno, el viernes pasado hablamos sobre viviendo con madurez y hemos estado platicando acerca del control de nuestras emociones, acerca de ser sensatos, de lo que debemos hablar, de lo que debemos callar. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo se manifiesta la madurez espiritual en nuestra vida. Desde el nacimiento, el hombre y la mujer van desarrollando los sentidos, todos vamos desarrollando, ¿verdad?, los sentidos para percibir el mundo correctamente. Cuando una persona tiene problemas en la vista, en el oído, en alguno de los sentidos, bueno, pues no puede distinguir lo que le rodea. De hecho, sabemos que cuando un bebé nace, sus ojos todavía no pueden ver claramente, sino que la vista en los niños se va desarrollando y llega a su plena madurez hasta los 6 años. Por eso es que, pues, como un paréntesis, les recomiendo que no permitan que sus hijos estén metidos en internet y viendo con las tablets. Todos estos juegos electrónicos lastiman la vista de los niños, que además apenas está madurando, informando. Y al igual el oído, y bueno, todo se va desarrollando. Cuando nace un bebito, pues empieza este desarrollo en sus sentidos para poder percibir el mundo correctamente. Y cuando el doctor o los padres se dan cuenta, por ejemplo, que un bebé no oye de la manera correcta o que no ve, pues tratan de hacer lo posible por resolver esta situación, porque sabemos que es una limitante para su desarrollo pleno, ¿verdad? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo con nosotros cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo. Empezamos a desarrollar nuestros sentidos espirituales. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué hace esta semejanza? Bueno, pues como sabemos, ¿por qué está diciendo que el alimento es para los que han alcanzado madurez? A un bebé no le podemos dar un pollo frito, ¿verdad? O en México usamos mucho para cocinar, usamos diferentes tipos de chiles. Y bueno, es comida irritante. Si uno le da una comida de esas a un bebé, lo puede hasta matar, porque no ha alcanzado su madurez. Porque un bebé no tiene las enzimas todavía, no ha desarrollado para su estómago las enzimas que degradan ciertos alimentos. Y es exactamente lo mismo, espiritualmente. El alimento, que es leche espiritual, que habla en el inicio, la palabra de Dios, los rudimentos, y todo esto es para los bebés espirituales. Pero cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo a comer diferentes cosas, ¿verdad? Entran por nuestros sentidos el mundo que nos rodea. Y el mundo espiritual sucede de la misma manera en nuestro espíritu, a través de nuestro espíritu, cuando estamos conectados con el Espíritu Santo. Y fíjense, dice que aquí, por el uso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo ejercitamos nuestros ojos? ¿Cómo ejercita un bebé, por ejemplo, su destreza manual, motriz? Bueno, mueve las manos, inclusive cuando un niño entra al kinder, ¿verdad? Las que somos educadoras, ponemos una serie de juegos y una serie de actividades para ayudar a los niños precisamente, que los motivan y además les dan las herramientas necesarias para ejercitar sus sentidos, para ejercitar el oído, el ritmo, las palabras, pronunciar bien, para distinguir los sabores, los básicos, ¿verdad? El salado, el dulce, el ácido, el amargo. Todo eso se ejercita, todo eso se desarrolla, se define y madura a través de que lo ejercitamos. Un niño que no es motivado correctamente o un niño que está encerrado todo el tiempo no va a tener un desarrollo pleno y ni va a alcanzar la madurez que alcanza un niño que tiene la experiencia de esto, de vida y en su desarrollo. Pues igual pasa con nuestro espíritu y con nuestro corazón. Pero como nosotros tenemos un Padre perfecto y un Padre que nos lleva precisamente a esa madurez, dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo esos sentidos espirituales son ejercitados a través de la disciplina de Dios. Vamos desarrollándolos. Y cómo en nuestro diario caminar como cristianos tenemos que ir tomando las decisiones correctas en la vida y podemos evaluar. Cada viernes Dios nos confronta y cada viernes es un día de meditar en nuestra conducta, de meditar en nuestras actitudes, nuestros pensamientos, para darnos cuenta en dónde estamos parados como cristianos, cuál es nuestro desarrollo y cuál ha sido la madurez que hemos ido alcanzando en las diferentes etapas de nuestra vida. Hablábamos hace 2 viernes que desde un niño puede ser maduro, un joven, un adulto y un anciano, que no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con la plenitud de acuerdo a lo que Dios nos ordena, cómo se manifiesta la madurez, cómo podemos evaluar la madurez que tenemos.
Si no viste esos estudios anteriores, bueno, te los recomiendo para que veas, como son seriados, bueno, pues va a tener sentido y muchas de las cosas van a tener una explicación previa de lo que estamos hablando hoy. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios en Mateo 13, versos del 14 al 16. Perdón. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, está hablando Jesús aquí, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, dice Jesús. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Otra vez vemos el contraste aquí que hace Jesús, la comparación con la gente que ha decidido no obedecer a Dios, no abrir sus ojos, no disponer su corazón para escuchar al Señor, y los que sí lo hemos hecho. ¿Por qué? Parece un juego de palabras muy extraño, ¿no? Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, no perciben lo que yo les doy. Pero aquí habla la Biblia de una actitud. Dice que las personas se ha engrosado, se ha cerrado, hay escamas en los ojos, hay cera en los oídos que impiden escuchar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay niños que son muy rebeldes y son muy berrinchudos, y cuando la mamá les está hablando o les está regañando, o el papá o alguien en la escuela, se tapan los oídos, mostrando su rebeldía absoluta de no te quiero escuchar? O se tapan los ojos para no ver lo que se les está mostrando, lo que se les está instruyendo. Esto es lo que Jesús está hablando. ¿Cuántas veces cuando el Señor nos habla y nos confronta o nos exhorta, cerramos los oídos? ¿Cuántas veces la gente, cuando les llevamos la palabra de Dios, se están muriendo, literal, tienen alguna enfermedad, se están a punto de divorciar, los hijos están en drogas, y les hablas de la palabra de Dios y te rechazan abiertamente? No, es que yo no creo eso, es que no me digas, y estás hablando que tienen que arrepentir de sus malos caminos, que Dios puede sanar su casa, restaurar su matrimonio, que Dios puede llevarlos a la salvación, y no quieren, voluntariamente lo rechazan. ¿Cuántas personas? Ahora, ¿cuántas veces como hijos de Dios nos habla y no queremos oír? Viene alguien y nos dice, a ver, estás haciendo esto mal. Por este carácter Dios no te está bendiciendo. Por esta forma, por esta soberbia que hay en tu vida, Dios te está poniendo lejos, te está disciplinando, y no queremos oír. No queremos ver lo que Dios nos está mostrando. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos no están ejercitados. Porque no queremos, porque tapamos nuestros ojos y tapamos nuestros oídos para no escuchar lo que Dios dice. Ahora, cuando no queremos ejercitarnos como hijos de Dios, cuando nosotros hemos venido al Señor, hemos nacido de nuevo, pero de repente ya no nos gusta lo que vemos. ¿Por qué? Porque cuando uno crece, crecen las responsabilidades. Cuando uno va avanzando en la vida, los exámenes son mayores, ¿verdad? Cuando vas al kinder, bueno, pues la prueba es de las letras, las vocales, conocer los números, los colores. Pero cuando vas a la universidad, pues sería absurdo que te pusieran una prueba de esas, ¿verdad? Entonces ya tiene que ver con la carrera específica que estás estudiando. Bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, las pruebas de fe y lo que se nos pone, por eso a veces decimos, bueno, estos se acaban de convertir y ve los milagros que Dios les hace, ¿verdad?
pero las pruebas de fe son en referencia al principio de tu vida en Cristo. Y te va enseñando el Señor y te va disciplinando. Cuando vamos madurando, cuando vamos creciendo y tenemos tiempo en el Señor, las pruebas se van dando sobre el propósito que Dios nos ha dado en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Ya tenemos que ejercitar nuestros ojos como Jesús, nuestros sentidos espirituales. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, todo se refirió al propósito que Dios le había dado. Todo lo que el diablo hizo es decir, bueno, si eres hijo de Dios y este pan y estas piedras que se conviertan en pan. Jesús iba a hacer milagros. El diablo sabía que Jesús venía a hacer eso. Jesús multiplicó el pan y los peces. Pero en ese momento la prueba no era para eso. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en una prueba donde la gente nos está presionando y estamos entre el Mar Rojo y el Faraón? Y la gente, y oyes, así estaba Moisés, con un pueblo incrédulo quejándose, reclamándole. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Sacar a los judíos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. El propósito de Moisés se estaba cumpliendo. ¿A dónde fue probado Moisés en ese momento? Él se hinca ante el Señor y el Señor le dice, a ver, ¿por qué oras? Extiende tu vara y abre el mar. ¿Cuántas veces el Señor nos lleva a este punto? Nos está madurando. Nuestras pruebas están enfocadas al propósito de Dios. No podemos actuar de la misma manera que cuando recién nos convertimos. No podemos reaccionar de la misma manera. Y a veces por eso Dios repite una y otra vez la misma prueba. A veces Dios nos lleva a ese límite, hasta que entendemos, y si lo hizo 5 veces, si nos llevó a ese punto de prueba y esas 5 veces previas hizo un milagro, y hemos llorado y nos hemos desesperado y nos hemos angustiado, pero el Señor hizo el milagro, no porque nos desesperamos y nos angustiamos y lloramos, sino porque nuestra fe fue probada y terminamos rindiéndonos a Dios y diciendo, Señor, no puedo con esto, haz tu perfecta voluntad. Pero en la sexta vez que estamos en ese punto, ya no podemos tirarnos al suelo a llorar de la misma manera. Ya sabemos que Dios va a hacer algo extraordinario. Primero los judíos vieron las plagas que Dios trajo sobre Egipto, una tras otra. Ellos vieron la gloria de Dios manifestarse, a pesar de que la ira del faraón iba creciendo, a pesar de que al principio puso más carga sobre ellos, pero fueron viendo cómo Dios iba mostrando su poder. Cuando salieron de Egipto, volvieron a tener temor y Dios volvió a mostrar su poder. Cuando pasaron el Mar Rojo, de repente ya no tenían que comer y Dios empezó a darles maná. Después ya no tenían agua y Dios abrió la peña, hizo brotar agua para ellos. Así lo hizo. Venció a sus enemigos. Hubo una batalla que a mí me impresiona muchísimo. Cuando Josué empieza a conquistar la tierra prometida, después de Moisés, cuando Josué empieza a conquistar la tierra prometida, ellos estaban en el desierto y empiezan a pelear contra los pueblos cananeos. Y dice la Biblia que empezaron a caer, el ejército enemigo de los cananeos era mucho mayor que los israelitas. Además, ellos estaban entrenados, los israelitas apenas estaban entrenándose, y ya habían formado un ejército, se estaban entrenando para pelear esas batallas. Pero los cananeos los superaban en número. ¿Saben qué hizo Dios? Pudo haberles dado a todos la fuerza como a Sansón, ¿verdad? Pudo hacer 1000 cosas que se nos puede ocurrir, pero solo a Dios se le ocurre cada cosa.
hizo caer del cielo piedras con fuego. Y dice la Biblia que más cananeos murieron por esa lluvia que Dios mandó del cielo de piedras con fuego, que los que murieron por la espada de los israelitas. A Dios se le ocurre cada cosa. Y es por eso que con la disciplina, ¿a qué nos lleva el Señor? Nuestro corazón tiende al pecado y tiende a la carne. Pero cuando Dios nos disciplina y nos dice, no, esto no es así, y nos lo impide y nos azota y nos dice que no lo hagas, que no hables de esta manera, que deja esos pensamientos, deja esas actitudes, y nos empieza a disciplinar y empieza a probar nuestra fe. Y empieza a probar para que nosotros empecemos a dar fruto del Espíritu, para que nos conectemos con Él y estemos orando y su naturaleza fluye a través de nosotros. Cuando Dios hace eso, es que el fruto entonces empieza a crecer en nosotros. Eso es la forma en la que Dios nos ejercita, con esa disciplina. Es como los soldados son ejercitados con disciplina. Desde cómo te paras, cómo portas el uniforme, cómo portas la espada en la mano. Bueno, ahora usan otras armas, pero los ejércitos de Dios eran disciplinados de esa manera. Tenían que estar mucho tiempo al rayo del sol, mucho tiempo parados en una sola posición, para resistir el cansancio, para resistir el hambre. Así es el ejercicio, pues de la misma manera nosotros somos el ejército de Dios y Dios nos ejercita. Y ejercita nuestros sentidos espirituales para que seamos maduros, para que seamos dignos hijos de Dios y seamos la iglesia de Jesucristo de la que Él no se avergüenza. Eso lo hablamos el viernes pasado. Ahora, Dios tiene cuidado de nosotros en todas las áreas. Y así como tenemos 5 sentidos físicos, Dios nos habla también acerca de los ojos. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A ver, ¿cómo tenemos entonces que ejercitar nuestros sentidos para que el mundo y las circunstancias no nos aplasten, no nos apabullen y no nos hundan en la desesperación? ¿Qué pasó con los apóstoles cuando Jesús les da la orden? Vamos al otro lado, vamos a cruzar el mar de Galilea, vamos a ir al otro lado. Jesús se duerme de cansancio por estar predicando todo el día y empieza una tormenta. Los apóstoles empiezan a luchar contra esa tormenta. Jesús había dicho una promesa. Jesús había dado una orden. Vamos al otro lado. Había declarado lo que iba a pasar. ¿En quién debían haber confiado? ¿En lo que Jesús dijo o en lo que estaban viendo sus ojos? Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Pero ¿qué sucedió con el corazón de los apóstoles cuando vieron lo que Jesús, al levantarse y calmar la tempestad, cuando vieron lo que Jesús hizo? Empezaron a ejercitar sus ojos, no para ver las circunstancias, sino para ver, poner la mirada hacia donde Jesús los llevaba. Por eso después Pedro pudo predicar la palabra de esa manera y dar su vida por el Señor. Porque ya no estaban puestos sus ojos en lo que los rodeaba, sino en lo que Jesús había mostrado, en la palabra que Dios había dicho. Ahí estaban puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que estar ejercitándolos. Y si nosotros no lo hacemos voluntariamente, Dios pone las pruebas y Dios pone las circunstancias para que ejercitemos nuestros ojos espirituales. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué vuelve Dios a mencionar la vista? Porque justamente los ojos de la fe no miran alrededor, miran a Jesús.
Así como Pedro salió de la barca, también en medio de otra tormenta que Jesús caminó sobre el agua. Y Pedro se atrevió. Mientras mantuvo sus ojos viendo a Jesús, no se hundió. En cuanto volteó a ver las circunstancias, se hundió. Pero Jesús no lo dejó ahí. No temas. El Señor no nos deja. El Señor ayuda a nuestra fe. El Señor no te deja. A veces fallamos. Y sí, Jesús lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es lo que el Señor nos dice una y otra vez. Pero ¿sabes una cosa? No nos deja el Señor. Nos toma de la mano como tomó a Pedro y nos levanta, y ahí vamos con Él. Y fallamos y el Señor nos levanta. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:18. Por tanto, está hablando el Señor aquí, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es una sustancia que quita las infecciones, que limpia la vista, que abre nuestros ojos, que nos deja ver mejor, ¿verdad? Cuando hay una infección, alguna enfermedad en los ojos, el colirio los limpia y los desinfecta y quita todo lo que estorba ahí. Bueno, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Compra, unge tus ojos con colirio, ponle colirio, deja de estar ahí con enfermedades de los ojos viendo lo que no debes. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿Estás ejercitando la vista espiritual? Ya vimos dónde tienen que estar nuestros ojos, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Jesús inventó la fe y Él la va a consumar. Él consuma el milagro en tu vida. Al que cree, todo le es posible, dijo Jesús. Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro cuando había muerto: no te he dicho que si crees, no les he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así te dice el Señor hoy. No te he dicho que si crees, no dijo que si ves, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Nuestros ojos deben estar ejercitados para creer y luego ver la gloria de Dios. Así funciona el mundo espiritual, pero el mundo es al revés. El mundo quiere hacer las cosas al revés. Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Nos damos cuenta? Es exactamente lo que está diciendo la palabra de Dios. Primero creemos y después vamos a ver, porque así opera Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Jesús dijo, Dios dijo antes de la creación: hágase la luz. La luz no existía. Hágase la luz, y la luz se hizo. Hágase las plantas y sepárese la tierra seca del agua, y bueno, todo lo creado. Tú voltea a ver a tu alrededor. Así sea una planta pequeñita, el cielo, las estrellas, el universo entero existe a partir de algo que no se veía, de lo que no existía. Pues de la misma manera es que Dios actúa en nuestra vida. No existían ¿desde cuándo sale agua de una roca? No existía y Dios lo creó. ¿Desde cuándo cae comida del cielo? Desde que Dios ordenó que cayera maná. ¿Cuándo se abre el mar voluntariamente para que alguien pase por en medio? A la orden de la voz de Dios. ¿Cuándo hay sanidad? A la orden de Jesús. Fueron abiertos los ojos, fueron sanados los que eran cojos, los mancos, los que tenían lepra. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ves? Ese colirio de Dios, de la palabra de Dios, es lo que te va a hacer ver más allá de las circunstancias. Más allá.
En una ocasión Eliseo tuvo por ahí problemas con un pueblo y que lo quería linchar ahí, y el siervo de Eliseo se asustó muchísimo, y Eliseo le dice: abre sus ojos, Señor. Abre los ojos, y el siervo empezó a ver carros de fuego como los estaban rodeando. Eso es lo que Dios quiere que veamos, cómo el Señor está alrededor de nosotros, porque el Señor es escudo a tu alrededor, tu gloria y el que levanta tu cabeza. Eso es lo que Dios quiere que veamos. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios abre vientres estériles y hay hijos donde no se veía nada. Hay sanidad donde no se veía. Hay restauración donde no se veía, donde todo era un caos. Hay amor donde había odio y resentimiento. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Por eso debemos ejercitar nuestros ojos espirituales. Ahora, bendiciones a Elena Cervantes. Dios te bendiga, hermana. Los oídos también tienen que ver, nuestros oídos espirituales. Hemos hablado de que no debemos dar oídos a extraños. ¿Recuerdan que las ovejas oyen la voz del pastor nada más y no les hacen caso a los extraños? ¿Por qué? Porque los extraños no son salteadores y son ladrones. Mateo 11:15 dice una frase que es totalmente bíblica. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es, vamos, la gente no puede entender esto. Bendiciones también a la hermana Soledad Guevara. El que tiene oídos para oír, oiga, es lo que se refiere a lo que hablamos anteriormente. A ver, Dios te dio los oídos, es para oír, pero para oír la palabra de Dios. Esos oídos son para escuchar, no para cerrarlos, no para tener problemas. No sé en otros países, pero en México hay un juego que se llama el teléfono descompuesto. Y se hace así como un círculo, alguien empieza a decir una frase y se va diciendo al oído de cada uno, ¿no? Así todo el mundo se lo van repitiendo uno a otro. No sé cómo se llama en otros países, pero aquí se llama teléfono descompuesto. Y bueno, dependiendo del número de personas que jueguen, del primero que dio la frase al que la dice, al que la descubre al final, hay una transformación impresionante, ¿no? Se tergiversó toda la frase, empezó diciéndose una cosa y terminó interpretándose otra muy diferente. Y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando nuestros oídos no están destapados y dispuestos a escuchar a Dios, Dios dice: no temas, yo soy tu proveedor. Y nosotros estamos oyendo, ¿verdad? Entre el ruido, como no disponemos nuestro corazón para escuchar a Dios, nosotros empezamos a oír la distorsión, así como el teléfono descompuesto, de los dardos de fuego del enemigo, que nos dice: no, te va a ir mal, mira el mundo cómo está, subió el dólar, bajó el peso, la bolsa tiene un crack, tu negocio va a fracasar, ¿cómo crees que la gente va a venir a tu negocio? Y todo eso trastorna la palabra que Dios dio, la declaración que Dios hizo. Es lo mismo que les pasó a los apóstoles. La palabra que Jesús les dijo: vamos al otro lado, a la otra orilla, se trastornó por el ruido del viento tan fuerte y de la lluvia, por el crujir de la madera debajo que se mojaba con las olas que anegaban ese barco. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Nuestros oídos no están enfocados en el lugar correcto. Hay demasiado ruido, demasiados dardos de fuego del maligno que nos dice: no, pues el doctor te dio un diagnóstico terrible. Y no oímos que Jesús dijo: por mis llagas tú fuiste curado. Yo pagué
yo llevé tus enfermedades y tus dolencias. Yo soy tu sanador. Es lo que no escuchamos. Mira lo que dice Juan 8:43. ¿Por qué Jesús está hablando? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando llega una persona de habla hispana y llega a un país europeo, por ejemplo, a Alemania o a Suiza o a China, ¿verdad? ¿Qué gran barrera es el lenguaje? Y de hecho por eso Dios lo inventó, ¿se acuerdan? Estaban construyendo la Torre de Babel y Babel significa confusión, y Dios hizo varios idiomas para que de pronto cada uno hablara un lenguaje diferente y pues no se entendieran entre ellos. Qué terrible cuando uno llega a un país y no habla el idioma de ese país. Es muy complicado comunicarse, ¿verdad? Entender el lenguaje de Jesús, leer la Biblia y no entender nada, que Él nos hable y no entendamos cuál es su propósito, es terrible. Y esa es la mayor confusión como cristianos. Pero ¿por qué Jesús dice, por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué no podemos escuchar su palabra? Porque no estamos conectados con Él. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Una y otra vez hemos hablado en estos estudios sobre los falsos profetas, sobre que tú tienes la responsabilidad de tu salvación, de cuidarla con temor y temblor y cuidar a tu familia. De que tienes la responsabilidad de que aunque escuches la palabra de Dios, aunque habemos muchos siervos de Dios que buscamos la santidad de la verdad, te damos los versículos de la Biblia para que tú tomes tu Biblia y verifiques si lo que estás escuchando es de Dios, es el lenguaje de Dios y no estás escuchando espíritus engañadores. Por favor, mira lo que dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que nuestros oídos se abren cuando estamos repitiendo la palabra de Dios, cuando le estamos leyendo, cuando estamos conectándonos con la perfecta voluntad de Dios a través de su palabra y estamos conectados con el Espíritu Santo para que Él nos las revele. Aquí dice que la fe es por el oír. ¿Quieres tener fe? Escucha. ¿Pero quieres escuchar? ¿Quieres entender el lenguaje de Dios? Conéctate con el Señor. Si puedes, cuando leas la palabra, léela en voz alta, porque eso edifica tu corazón. Estás oyéndola. Léanla unos a otros. Porque así se destapan los oídos, se sale toda esa cera de los oídos y se destapan y entran las palabras correctas y entonces podemos entender el lenguaje del Señor. Cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, entonces Él nos revela ese lenguaje. Hablamos el mismo idioma que el Señor Jesús. Entonces lo podemos entender. Ahora, miren lo que dice por ahí. Vamos a leer Juan 20, del 19 al 29. Te voy a pedir voy a leer algunos versículos para hacer énfasis. Te voy a pedir que leas todo como siempre. Les insisto en la palabra de Dios. Vamos a ver aquí lo que habla el Señor. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Jesús había resucitado y recuerden que se apareció primero a las mujeres que fueron a buscar su cuerpo para ungirlo. Él ya había resucitado y luego se les apareció a los apóstoles que estaban escondidos. Verso 24. Pero Tomás,
bueno, estaban varios, pero no estaban todos, y ahí faltaba alguien especial, que es Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Pero fíjate cómo es el Señor. El Señor Jesús no dijo: pues ahora te aguantas. El Señor se manifestó a Tomás. Y el tacto es una de las cosas que la gente necesita muchas veces para creer. Queremos tocar el milagro, queremos algo tangible, le decimos, ¿verdad? De hecho, de ahí surge la idolatría. La gente quiere tocar una imagen, quiere sobar un manto, quiere algo que pueda percibir a través del sentido del tacto para poder creer. Pero sabemos que la idolatría nos aparta de Dios, y es muy importante que no seamos como Tomás, porque Jesús lo dijo: más bienaventurado el que creyó, ¿verdad? Sin ver, sin tocar, sin escuchar. Primero debemos creer y después vamos a poder tocar el milagro. Primero Dios me llevó a creerle y después pude tocar a mi hijita. Primero a creerle a Dios que iba a abrir mi vientre estéril, y después pude ver el milagro, pude escuchar ese llanto cuando nació, pude olerla cuando me la acercaron por primera vez, y pude tocar y abrazar hasta la fecha a mi hija, porque así opera el Señor. Por eso debemos tener nuestros sentidos bien adiestrados, para ya no caer en esa angustia y en esa inquietud y en esa ansiedad cuando estamos en una prueba, sino saber que, bueno, cuando llegamos a este punto, Dios va a hacer el milagro. Ya lo hizo muchas veces y ahí nos está ejercitando. Y recordemos que precisamente ejercitamos nuestros sentidos espirituales cuando dejamos de proveer para los deseos de la carne. Si yo le doy a mis ojos todo lo que quieren y me autocomplazco en todo lo que quiero, cuando viene la prueba, mi carne va a gritar y va a decir: yo no puedo creer si no veo, porque le has complacido en todo. Si tú sigues autocomplaciendo tu vida, siendo un amador de ti mismo, cuando llega la prueba no vas a poder pasar, no vas a poder resistir con la fe, porque tu carne grita para que la sigas alimentando. Así como tu estómago cruje cuando no has comido por cierto tiempo, por cierto número de horas, pues de la misma manera tu carne empieza a reclamar. Así que ya sabemos, no proveamos para los deseos de la carne. Mira, cuando hablamos del gusto, recordamos que Dios, cuando los israelitas iban a salir de Egipto, recuerda que celebraron la cena de la Pascua, ¿verdad? Que fue la última noche que ellos pasaron ahí. De hecho, terminando la Pascua, el faraón los corrió y salieron de Egipto. Y el Señor les dijo que tenían que celebrar la Pascua con un cordero, con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque tenemos que, para que ellos recordaran a través del gusto lo que habían vivido, y sus generaciones
no olvidaran a través de comer esa hierba amarga y eso que provoca, ¿verdad? Ese desagrado que provoca en nosotros el comer hierbas amargas o alguna medicina, por ejemplo, es tan desagradable. Eso les recordaría que el pecado y el vivir en Egipto trae amargura. Pero ¿cuál es lo contrario? ¿Cuál es el contraste cuando nosotros comemos lo que es correcto? Cuando alimentamos nuestro sentido del gusto con lo que es correcto. Mira lo que dice el Salmo 19. Refiriéndose, te pido que leas del verso 7 al 10. Pero está refiriéndose a los mandamientos de Dios, a los juicios, a los preceptos, a los testimonios de Dios, al temor de Dios y todo lo que menciona ahí. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal, que es la que recién está extraída del panal. Dice que los mandamientos de Dios son dulces. ¿Te das cuenta del contraste? El pecado es amargo. No importa cuán deleitoso y cuán rico sepa en el momento el pecado. Al final es un trago es un bocado que entra dulce y suave, pero acá se vuelve en veneno y corrompe, como la mayoría de los venenos que son imperceptibles cuando se toman. Pero la palabra de Dios es lo que dulcifica tu vida, es lo que va a quitar la amargura del pecado, la amargura del resentimiento, la amargura de las heridas, de la tristeza, del dolor y de todo el pasado que traemos cargando. La palabra de Dios es la dulzura en nuestra vida, lo que nos transforma. En eso debemos ejercitar nuestro gusto, en estar comiendo y comiendo y comiendo la palabra de Dios. Y ahí se ahoga todo el amargor, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando tomamos una medicina que sabe horrible? Bueno, pues le damos un trago en jugo. Y si tomas miel, la miel es maravillosa porque es un producto que Dios creó que no se echa a perder. Nunca se echa a perder. ¿Sabías que la miel jamás se daña? Y además la miel es restauradora de las heridas. Cuando una persona se corta o se golpea, ponle miel y verás el efecto que tiene. Hace lo mismo con nuestro corazón. La palabra de Dios, que es más dulce que la miel, es restauradora y repara todo lo que hay ahí y quita lo amargo. Y ahora hablemos del olfato. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice aquí que seamos como Jesús. Cuando Jesús entregó su vida, subió. Eso ante Dios fue olor fragante. Esa forma, cuando nosotros nos entregamos a Dios, al Padre en santidad, eso es lo que sube hasta el trono de Dios. Un incienso de olor grato. Este ejemplo lo he mencionado anteriormente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros quemamos basura? ¿Cómo huele? Horrible, ¿verdad? Y ese olor inunda todo. Cuando alguien quema basura, se percibe a kilómetros. Y eso es lo que pasa cuando estamos en una prueba, en una tribulación, en aflicción, en angustia, en alguna situación adversa. Y en lugar de adorar al Señor, que estamos en el fuego, ¿verdad? Pero ¿qué sale de nosotros? ¿Basura? Estamos quejándonos, estamos criticando a los demás, estamos reclamándole a Dios. Eso es lo que pasa. A eso olemos, a basura. La Biblia dice que no seamos como el perro que vuelve al vómito, o el puerco, la puerca lavada al cieno.
Porque ¿a qué estamos oliendo? Cuando nos revolcamos en el mismo pecado del que Dios nos sacó. ¿Cuánta gente vuelve exactamente al mismo lugar de donde Dios los sacó? Nosotros tenemos que avanzar y madurar. De eso estamos hablando. Cuando nosotros dejamos de quemar basura, de hablar tontería y media, de hablar incredulidad, de hablar toda la amargura, de que todo eso sale de nuestra boca y huele a basura, y entonces, ¿cuál es la diferencia con un cristiano maduro? Cuando viene la adversidad, como Job, no pecó contra Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo Job? ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Y no pecó Dios con su boca, ¿verdad? Dice la Biblia ahí en Job. ¿Cómo estamos actuando como cristianos maduros? Dios espera que elevemos olor fragante, que es la adoración y la alabanza. 2 Corintios 2, versículo del 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Mira lo que Dios habla tremendamente de nosotros. ¿A qué estamos oliendo? Él dice que por medio de nosotros se manifiesta el olor de su conocimiento, y de eso hemos estado hablando. Un cristiano espiritual es la máxima expresión de la madurez espiritual. Un cristiano que da testimonio, un cristiano que tiene fruto del Espíritu Santo, está expresando de la mejor manera la madurez espiritual, el conocimiento de Dios. Cuando la gente se acerca a ti, huele a palabra de Dios, percibe el aroma de la palabra de Dios, aunque se enojen, aunque te digan, ay, es que tú siempre terminas hablando de Dios, es que tú siempre hablas de la Biblia, es que no hay otro punto de sabiduría, no hay otra fuente de lo eterno. Hueles a la palabra de Dios, no solo por lo que hablas, por cómo actúas. La gente puede oler que la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y luego Dios dice, el testimonio es tremendo, porque cuando un cristiano se manifiesta, por eso o nos reciben o nos rechazan. Y a muchos los rechazan hasta la persecución y a la muerte. Algunos solo es crítica o se apartan de ti, la familia, los amigos, pero en muchos lugares y en muchos países cuesta la vida, olor de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque cuando se acerca un cristiano que huele al conocimiento de Dios, manifiesta el olor de muerte a los que se van a morir. El contraste es muy grande. Cuando una persona, por ejemplo, se dedica a recoger basura, llega el punto que ya no percibe ese mal olor, pero cuando se acerca a alguien limpio y él percibe, todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? El contraste del olor. Y entonces se manifiesta. Y también los que huelen a vida eterna se manifiestan cuando nosotros damos testimonio. Y les repito, esta es la máxima expresión de madurez espiritual. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo se manifiesta el hecho de que seamos maduros espirituales? Cuando ya no nos desesperamos ante la adversidad. Cuando
sentimos que se mueve a nuestro alrededor las circunstancias, inmediatamente, de momento a veces estamos ahí con el dolor, pero volteamos los ojos al Señor y corremos a orar. Porque cuando hay ansiedad, cuando hay falta de fe, cuando tenemos angustia, cuando dudamos, cuando nuestra carne se está manifestando, el temor, la angustia se están manifestando, es señal de que nos falta orar. Es señal de que necesitamos más tiempo con el Señor para que su fruto se manifieste en nuestra vida. Y cuando viene la adversidad, un cristiano maduro ya no corre a ver qué recursos humanos tiene, cuáles son sus recursos, con qué cuenta para resolver su situación, o con qué cuenta fulanito o la otra persona. Cuando un cristiano es maduro, corre porque sabe que depende absolutamente de Dios. El cristiano maduro es el que reconoce que Dios tiene todo el control del asunto y que no puede ir a otro lado porque Dios es la fuente de todo y el todo suficiente en su vida y gobierna a este universo y gobierna en los 3 cielos y hasta lo que no sabemos que existe. Que Dios tiene el control absoluto de la eternidad y de su vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Por eso empieza a ejercitar, a hacer que ejercitemos nuestros sentidos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios. Que oigamos lo que tenemos que oír, que es la palabra de Dios. Que veamos a Jesús, que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús. Que degustemos lo dulce, la miel de los mandamientos, de los preceptos, de los juicios de Dios, del temor de Dios, de las ordenanzas, de todo lo que Dios escribió y reveló en esta palabra a través de sus profetas. Entonces es que estamos madurando. Es que el cristiano más maduro, mientras más madure, más debe depender de Dios. El cristiano más espiritual no es el que se pasa más tiempo en la congregación o el que tiene más ministerios o más actividades. El cristiano más espiritual es el que sabe que depende de Dios, el que más busca a Dios, el que más depende de Él. ¿Cuántas veces vemos en las congregaciones pastores que se sienten tan maduros espirituales o los líderes ahí de alabanza o de los ancianos o de la gente, se sienten tan maduros que ya no oran, que está la alabanza y ellos están en su pedestal. Ellos ya no alaban a Dios, ya no tienen que rendirse, cantarle, levantar las manos, porque ellos, ya pertenecen al Sanedrín, ¿verdad? De los fariseos y de los saduceos y los escribas y todos estos ahí que eran superiores en su propio concepto. No, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Un cristiano espiritual es el que sabe y reconoce que más ora. Y si hay alguna duda o hay un error en el conocimiento que te han inculcado, voltea a ver la vida de Jesús, el hombre más sabio que ha pisado este planeta. Y él, siendo Dios, se despojó de su divinidad y se convirtió en hombre al 100%. Así que el hombre más sabio, el hombre más poderoso que ha pisado este planeta, el hombre más extraordinario y más santo, capaz de dividir la historia del mundo en dos y de dividir la historia de tu vida y de la mía en dos, antes de Cristo y después de Cristo, oraba más que todos los que hemos pisado este planeta. Y nosotros queremos ser como Él. Por eso Él siempre sabía qué contestar. Por eso el diablo no pudo llevarlo a ningún punto de quiebre. Él se mantuvo firme en la fe. Por eso nadie pudo poner tropiezo, aun con palabras lindas, para que Él dejara de cumplir su propósito en esta tierra, como se lo dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de caer. Cuando Pedro le dijo, ay no, Señor, si te van a matar, no vayas. Nadie pudo mover a Jesús de lo que tenía que hacer.
Nadie pudo tentar a Jesús para que dejara su santidad y su integridad. Nadie. El hombre más espiritual de la tierra, porque estaba conectado al 100% con el Espíritu Santo, era el hombre que más oraba. Y eso lo debemos aprender nosotros. Ejercitar nuestros sentidos espirituales y reconocer que sin Dios no somos nada absolutamente, que con Él todo lo podemos. Y esos sentidos ejercitados son los que alcanzan por medio de la fe la vida que el Señor nos da, el propósito que Dios nos ha traído y también los milagros que estamos esperando. Porque así se manifiesta Dios, manifiesta su gloria. Y en esos milagros que tú y yo estamos esperando, así que pongamos nuestros ojos en Jesús y alimentémonos, olamos, vamos a oler, a comer, a tocar su palabra, su eternidad en nuestra vida, para agradar al Señor, para alcanzar la estatura del varón perfecto y la madurez, no la perfección, porque hasta que estemos en su presencia seremos perfeccionados, pero sí ser hijos de Dios, de los que Él no se avergüence de llamarse Dios nuestro. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes en otro estudio bíblico más. Te deseo una semana llena de la gloria de Dios y llena de la conexión de Dios. Tú orando al Señor, totalmente entregado y conectado por medio del Espíritu Santo. Muchas bendiciones para tu casa. Deseo que el Señor conceda las peticiones de tu corazón y ese milagro que estás esperando. Esta semana Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Dios te bendiga. Te pido que le pongas like y que compartas estos estudios y nos vemos el próximo viernes.